Buenas noches para todos. Buenos días para los que nos puedan ver el día de mañana. Estamos nuevamente aquí en este espacio para hablar de esas consecuencias, de esas cosas que suceden a veces inadvertidamente, a veces inconscientemente, en referencia al trauma. Bienvenido, Juan José Lopera. Nuevamente una alegría estar hablando aquí contigo. Marce, muchas gracias. Sí, y bueno, el trauma. Miren, yo quiero comenzar contándoles acerca de una experiencia muy significativa y muy bella, eh, cuyos frutos recogí esta semana. Hace un tiempo vino a mi consulta una persona, mujer ejecutiva de gran éxito, con una historia de dolores de cabeza incoercibles muy severos, con una historia de fibromialgia que ella relataba tener desde los 7 años aproximadamente, pero que había sido formalmente diagnosticada a sus 40 y tantos. Perdón, a sus 16, y cuando vino a consulta estaba en sus 40 y tantos. Entonces, 40 años de dolores de cabeza, 40 años de dolores en el cuerpo, de fibromialgia, 40 años de sentir cuando aparecía la fibromialgia una sensación de niebla cognitiva, de dificultad para concentrarse, 40 años de hacer un esfuerzo enorme para estar presente y conseguirlo a punta de resiliencia, a punta de fortaleza, a punta de persistencia, ojo, a punta de un gran desgaste y sufrimiento. Y empezamos a ahondar en la historia y encontramos que ella, la mayor de sus hermanos, había sido, entre comillas, la niña modelo. Arreglaba la casa, era formal, era la que mejor nota sacaba, la mejor de su curso en el colegio, y sin embargo frecuentemente recibía castigo físico. En un momento de la sesión, ella estaba alineada interiormente, sintonizada con esos eventos, y le propongo que ponga en su corazón a esa niña pequeña que está en medio de una contradicción interior. Cumplo con lo que me piden. Soy la niña buena. Hago lo que me corresponde. Soy excelente. Y recibo castigo físico. Y le digo, dile a esa niña que la entiendes, que la amas como es y que comprendes que aprendió a asociar el dolor físico con amor, con la única manera en la que su madre era capaz de demostrarle amor. Suena muy cruel, pero ojo, en todos nosotros, en cada uno de nosotros como seres humanos, aquello que anida como intención en nuestro corazón se expresa a través de los velos del condicionamiento, de la experiencia, de los traumas. Y sucedió algo muy conmovedor. En el momento en que le pido que le diga eso a su niña interior, que le diga, buscas el dolor para sentir una forma de amor que era la única que recibías a través del dolor cuando estabas pequeña. Esta mujer entra en una catarsis, emergen energéticamente en su cuerpo todos los puntos, los bloqueos, las fugas, los cruces energéticos, las oscilaciones, todo eso que manejamos, lo corregimos. Interiormente, en una constelación, en una configuración mental, ponemos a su madre, reconocemos ante su madre que
esa manera era la única manera en la que podía expresarle amor a partir de lo que su madre, con sus propios traumas, con su propia historia era. Y decirle a la madre, eres mi madre y te recibo como eres. Y el amor que me das, cualquier manera que tenga, lo recibo porque es algo que ya fue, que ya quedó como era. Lo tomo, me alimento de ello, lo comprendo y miro hacia el futuro de una manera diferente, sin la compulsión inconsciente, porque no he solucionado en mí el ciclo repetitivo del conflicto y del trauma. Lo tomo, lo transformo en mi vida cotidiana y en mis actos. Esto pasó hace un par de meses. Esta semana me dice esta persona, Juan José, llevo este tiempo sin tomar medicación para los dolores de cabeza ni para la fibromialgia. De vez en cuando he tenido un pequeño dolor de cabeza, pero nada como los que tenía antes y me siento mucho más tranquila y en paz. Ahí tenemos un ejemplo muy claro de la manera en la que un evento se inscribe en el cuerpo. Y ojo, mientras estemos peleando con él desde la rabia, mientras dejemos que nos invade el resentimiento como respuesta a nuestra experiencia de sufrimiento, vamos a estar dando vueltas alrededor de nuestra propia herida, de una herida que no sana. En el momento en el que reconozco su valor simbólico, en el momento en el que soy capaz de enfrentar el evento que lo produjo o los eventos concatenados y repetitivos que produjeron el trauma, tomar lo que fue como fue, incluirlo y transformarlo, procesarlo en mí, recuperar el orden de ese sistema, recuperar el equilibrio de ese sistema, darme el permiso de pertenecer a un sistema en el cual he sufrido. Ojo, que no quiere decir que acepte el sufrimiento si vuelvo a encontrármelo. En ese momento era una niña, pasó lo que pasó, fue como fue. Ahora solo puedo ir allá, generar un reencuadre, resignificar aquello que pasó, ordenar el sistema, recibir lo que puedo recibir y con la fuerza de la pertenencia mirar hacia adelante y habitar el mundo, mi vida familiar, mi vida laboral, mi vida personal de otra manera. Este fue uno de los eventos más conmovedores para mí de esta semana. ¿Qué sientes, Marce? Bueno, me parece maravilloso y quisiera en este momento para las personas que tal vez no manejan alguno de los términos de los que estamos hablando, que hiciéramos un poquito como pasar en cámara lenta en la historia para que nos detengamos en ciertos aspectos que me gustaría puntualizar. Y básicamente lo que más me interesa de lo que tú has contado, obviamente pues el resultado tan maravilloso, es el enfoque que tú le das, el enfoque que de alguna manera estamos queriendo transmitir a través de lo que nosotros compartimos en nuestros talleres, que es un enfoque integral, ¿sí? Que no es solamente mirar ni a un síntoma, ni a una enfermedad, sino mirar un poquito más allá. Mirar a esa parte energética de la que tú hablas, de esos términos que de pronto me gustaría simplemente que expresaras un poquito qué significa y cómo te das cuenta tú que hay fugas, que hay alteraciones en alguno de los parámetros energéticos, o eso de lo que tú hablaste ahorita y que me parece que es simplemente para que la gente que nos escucha lo pueda entender un poquito. ¿De dónde proviene eso y un poco cómo te das cuenta, cómo lo trabajas? Bueno, hay varias herramientas. Todas emergen y surgen de la conexión profunda y empática con la humanidad del paciente, de la sensación de pertenencia
del involucrarme sin identificar con la realidad del paciente, de reconocer que de alguna manera, directa e indirecta, por mis propios conflictos a lo largo de mi vida, yo participo de una realidad que es humana. Entonces, es un encuentro de humanidades que tienen por desafío existencial aprender, tienen eso en común. En este momento en el que nos encontramos, una asume el rol de terapeuta, la otra de paciente, de persona que busca una luz, una ayuda, un acompañamiento, una solución, una mirada diferente, un medio para el cual resolver conflictos, contradicciones, sufrimientos, enfermedades o prevenirlas. Primero. Segundo, ese encuentro genera un campo de conciencia, un campo sistémico, una interacción entre mi campo electromagnético y el campo electromagnético de la otra persona. Al encontrarse esas dos realidades y esos campos en los cuales están inscritas nuestras memorias, conscientes, inconscientes, las memorias energéticas, esas cicatrices que, al igual que las cicatrices del cuerpo, revelan que tuvimos una herida, una fractura, un golpe, una cortada, van a tener la información, ojo, van a tener la información de esos eventos que fueron traumáticos, que dejaron una huella, que dejaron un cortocircuito en el procesamiento e interacción con la realidad que tiene la persona. ¿Cómo se detecta? Muchas maneras. Primero, con algo que llamamos resonancia armónica. La actitud de apertura, la actitud de conexión, la actitud de inclusión amorosa de la persona con su necesidad, con su demanda, de inmediato nos pone en resonancia. Y hay muchos estudios muy bellos al respecto que muestran que cuando hay este tipo de interacciones, hay un acompasamiento en los ritmos del corazón, hay un acompasamiento en los ritmos de la respiración, hay movimientos en espejo que se llama entrainment, rapport en la PNL, que hay todo un lenguaje frecuencial, no verbal, de gestualidad compartida que muestra el vínculo que se está estableciendo en ese momento. Ese vínculo es la avenida, ese vínculo es la carretera, ese vínculo es el medio a través del cual se comparte información. Entonces, mi estado de apertura, de atención, va a permitir que por ese fenómeno de resonancia yo me conecte con aquello que está sucediendo en el paciente. Entonces, hay un primer nivel. El primer nivel es el del conocimiento. Por lo que hemos estudiado, hacemos asociaciones intelectuales, racionales, deductivas, analíticas, sí. Además, percibimos totalidades de manera global y sistémica. Vamos correlacionando la emergencia de un síntoma con diferentes posibles orígenes en una trama de interacciones que, si tienes más conocimiento y apertura, va a irse haciendo evidente para ti. Tercero, la intuición. El sistema, la persona, con la información que nos da en la historia, con la que nosotros indagamos a través de las preguntas, con la observación de su gestualidad, de su manera de respirar, con la percepción de sus ritmos biológicos, incluido el pulso, nos va mostrando información. Pero también hay momentos, mira, esta metáfora de sentir amor a través del dolor fue algo que se me ocurrió en el momento. Muchas veces me sucede. Yo no sabía si era cierta. Yo de entrada le digo al paciente, mira, te voy a proponer algo. Si lo sientes que es verdad, pues lo validas y me dices sí, pero si no, me dices no, eso no me resuena.
porque el paciente lo que siente es autónomo, real, independiente, es la autoridad de lo que le sirve a su propio proceso. Existen algunas maneras de acercarse a los pacientes que tratan de obligarlos a aceptar las metáforas y las asociaciones, pero muchas veces el paciente puede que sea cierta la metáfora, pero Pero si puede el que no. paciente, ojo, puede que no, esa es la más fácil, pero puede que sea cierta, pero puede que el paciente en ese momento no tenga la madurez o no haya hecho las asociaciones necesarias para Mm. que ese significado tenga un lugar y genere un movimiento de transformación. Vemos todos los días gente que sale de algunos tipos de terapias completamente descolocada porque fue bombardeada con informaciones para las cuales no estaba preparada. Y esa es parte de nuestra ética. A nosotros no nos interesa ganar un argumento terapéutico donde con gran habilidad de poesía o capacidad metafórica le inculquemos al paciente una percepción que a nosotros nos sirve, que puede que sea cierta, pero que al paciente no le sirve. Y a mí me ha pasado en ocasiones, le digo al paciente, mira, ¿qué pasó hacia tus 7 años? Aquí hay un desequilibrio energético que muestra que hubo algo a los 7 años. Mira, un día me pasó algo tan interesante porque la persona me dijo, no, listo, empezamos a explorar, unimos ese punto energéticamente con otros, utilizamos otra vía de acceso y en la siguiente consulta me dice, ¿se acuerda que usted me habló de mis 7 años y yo le dije que no me había pasado nada? Y le dije, sí. Me dice, pues hombre, pasó algo muy banal, pero que a mí me marcó la vida. Ojo, muy banal, pero que a mí me marcó la vida. Ahorita entramos en eso. Ese día, yo que sacaba muy buenas notas, tuve un error en el examen y delante de todas las compañeras, la maestra me hizo avergonzar, me hizo entrar en ridículo. Yo llegué a casa, estábamos comiendo. Mi papá estaba de mal genio, a mí se me derramó la leche y él me pegó un grito y me habló en esos términos, es que tú sí no sirves ni para tener la leche. Y yo me di cuenta una semana después del trabajo que hicimos que desde allí yo tengo una sensación de no merecimiento, de culpa, de no ser suficiente. Y eso tan sencillo se instaló como un trauma. ¿Por qué? Porque hubo un evento predisponente que bajó la autoestima momentánea de esta niña y que la predispuso a que el regaño del papá, seguramente hubo 50,000 regaños en la infancia, pero este particularmente se inscribe porque es un momento en el que ella tiene una particular sensibilidad. Entonces, cuando uno pregunta por eventos emocionalmente fuertes o significativos, yo no le voy a decir, ay, sí, doctora, a los 7 años derramé la leche y mi papá me gritó. Eso no sale, eso no emerge. Pero cuando tomamos el Claro. entorno, Mm. el momento predisponente y las Mm. circunstancias, eso adquiere un significado diferente y con las capacidades y recursos de ese niño para manejar ese entorno, resolver la situación, hay algo en esa niña que se queda con la herida y es la herida del reconocimiento de su propio valor porque tiene dos fallas significativas ese día. Entonces, eso es muy importante. Cuarto, Y tenemos es muy estrategia. importante por esa parte consciente, ¿no? Porque, Absolutamente. Continúa, Marce. perdona que te interrumpa, simplemente, pues quiero puntualizar en ese tema de lo inconsciente, porque como dijimos que íbamos a hablar del autosabot, creo que ese es un punto común a nuestro tema, ¿no? O sea, cómo algo que aparentemente es banal o para la persona
En realidad puede ser un trauma, una memoria que queda allí guardada y que condiciona un montón de circunstancias posteriores, ¿no? Así es. Y ahí hay un punto muy importante. Hasta hace pocos años, quizás 2 décadas, 3 máximo, la definición de trauma tenía que ver exclusivamente con la naturaleza del evento. No tenía en cuenta las condiciones de quien experimentaba el evento que se convertía en un trauma. Y eran eventos que amenazaban la vida, eventos de agresiones profundas, de invasión del espacio corporal como una violación, eventos de duelos muy dolorosos, de rupturas dramáticas de relaciones, de quiebras con engaños, de atracos, bueno, eventos de una naturaleza tal que se configuraban en una amenaza profunda para la vida, para la integridad, para la identidad, para la supervivencia aún financiera de la persona. Poco a poco se fue entendiendo que eran tan importantes como la naturaleza del evento las condiciones intrínsecas de la persona que lo vivía. Entonces, Mm. a menor edad o si estamos pasando por transiciones de alta sensibilidad, 6 a 8 años, comienzo del Edipo, destete, primeros momentos en el nacimiento, la ruptura del vínculo cuando hay amenaza de muerte y sufrimiento fetal y el bebé o la bebé deben ser separados de la madre y llevados a una incubadora o a una unidad de cuidados neonatales especiales. La entrada a la adolescencia, el primer encuentro sexual con el sexo opuesto, la primera entrevista de trabajo. Hay muchos momentos en donde hay una gran sensibilidad por lo que significan y por lo que definen para la persona. También quienes son introvertidos en general, o somos, porque yo lo soy, aunque no se me note, luego les explico sobre eso. Quienes somos introvertidos tenemos la tendencia a generar traumas de resentimiento y aislamiento y de no reconocimiento con muchísima más frecuencia que otras personas, y los estímulos que generan esas retiradas dolorosas son mucho más insignificantes que los estímulos que pueden enfrentar personas extrovertidas. Quienes han crecido en familias descompuestas, con ambientes tóxicos, quienes han sufrido diferentes formas de maltrato, tienen más predisposición al trauma complejo. Entonces se estableció esa distinción entre trauma simple, cuando el evento es catastrófico, un accidente aéreo, soy sobreviviente de un accidente aéreo y tengo un trauma profundo con eso, o el trauma compuesto, el trauma complejo. El trauma complejo puede darse por una sumatoria de pequeños traumas que en la misma dirección van preparando el terreno hasta que rompen la piel y dejan la herida. El trauma que sucede en las edades y en los momentos sensibles de una persona. El trauma que sucede en momentos en los cuales por otras situaciones, un duelo, una pérdida de trabajo, una pérdida de una relación amorosa, encuentran a la persona en un estado de vulnerabilidad especial. Entonces todo esto hace que sea más complejo y que ese tejido de la realidad que se estructura en torno también a las vivencias traumáticas, eh, sea un poco más desafiante en su lectura, no sea tan simple, no, pues si no estuvo a punto de morir, no hay trauma. Y esa es la respuesta a la gran pregunta que se hacían los psicólogos clínicos, algunos psiquiatras, a finales del siglo XX, y era por qué algunas personas frente al mismo evento generan un síndrome de estrés postraumático y otras no. Y otras. Esas son las razones. Marce. Claro, y fíjate que ahí hay un tema también importante, ¿no? Y es cómo se expresan esas consecuencias de los traumas o de los pequeños traumas, ¿no? Tú has hablado de un efecto a nivel físico, síntomas, una enfermedad,
En algunos momentos hay características que están mucho más enfocadas en el campo relacional, ¿sí? En cómo nos relacionamos, el tipo de relaciones que escogemos de pareja, las relaciones con los pares, con la autoridad, en fin, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar también de cómo esas marcas o esas heridas que quedan se pueden expresar en diferentes campos de la vida, ¿no? Yo creo que esto es importante que lo resaltemos y que hablemos también un poco de eso, ¿no? ¿Cómo se Sí, puede ver sobre todo porque ese es el tema que anunciamos. Claro, además, Entonces, pero lo anunciamos y y decidimos hablar de ello porque parte de lo que sucede muchas veces es que no somos conscientes de que hemos tenido un trauma, ¿sí? Porque sí, esas pequeñas heridas que han quedado especialmente en etapas tempranas de la vida, simplemente condicionan nuestras decisiones, condicionan nuestra manera de estar en el mundo, de actuar, pero no siempre somos conscientes que detrás de eso hay un pequeño trauma personal, una sumatoria de traumas o incluso a veces un trauma transgeneracional. Entonces, me un gustaría que trauma. ampliáramos, que habláramos un poquito de eso, ¿no? De Sí, cómo parte de lo que sucede es que no siempre somos conscientes de los traumas. absolutamente, Marce. A ver, mira, vamos a entrar por la compulsión del autosaboteo, Ujú. que tiene por debajo muchas veces una sensación de vergüenza, de no merecimiento, de no ser suficiente, de no ser digno, De baja autoestima. Ujú. de baja autoestima, de baja percepción del valor propio. Cuando hay en edades tempranas un trauma de abandono y algunos de los investigadores hablan de cosas tan radicales. Eh, por ejemplo, mm, Peter Levin, Bessem van der Kolk eh, y también Gabor Mate hablan de la sensibilidad al abandono Ujú. de los niños pequeños, de las niñas pequeñas. Eh, lo que pasa es que la dimensión de dependencia del cuidado del adulto en esas edades tempranas es muy grande y como es tan limitado el lenguaje para expresar las necesidades específicas y a veces, sí, los padres están fatigados, la madre tiene un gran dolor de cabeza, el padre no está presente. Encontramos, por ejemplo, el niño que llora horas y horas sin ser atendido. Muchas veces con esa necesidad de supervivencia expresada a través del hambre y llorada a gritos, con esa necesidad del afecto táctil, del abrazo, de la caricia, de ser recogido y acercado al seno de la madre, de un bebé, cuando no es atendida, como en su esencia es una necesidad fundamental, intrínseca, profunda, para cuya satisfacción no tiene ningún recurso propio. Y su cerebro mamífero incipiente está condicionado a la dependencia de esa presencia del calor materno y de la alimentación inmediata como respuesta a su necesidad. Esos niños que se dejan llorar largo tiempo desarrollan traumas complejos de abandono y traumas complejos de no merecimiento. Yo no me, finalmente, en esa experiencia que es preverbal, cuando se configura el habla, muchas veces se configura como yo ni siquiera fui digno de que cuando tenía hambre me alimentaran.
Y desde ahí se genera un gran dolor frente al mundo donde estamos habitando espacios en los cuales no nos sentimos dignos. ¿A cuántos de nosotros? Yo me incluyo porque además yo también desde el temor profundo de mi madre fue un niño que lloraba horas hasta que una tía mía se dio cuenta de ello y me rescató entre comillas y generó una dinámica para que eso no sucediera más. Pero ella me contaba que vivían en el apartamento de al lado, que cuando yo tenía unos pocos meses, ellos me oían llorar y llorar y llorar. Y un día ella llegó al apartamento porque mi padre había dejado las llaves para alguna cosa y encontró a mi madre congelada al lado de la cuna, ella también llorando sin hacer nada. Y mi tía le dice, Eugenia, ¿qué pasa? ¿Por qué está llorando el niño? Y ella le dice, yo no sé. Y le dice, pero ¿por qué no has hecho algo? Y le dice a mi tía, porque es que tengo miedo de que si hago algo, como no sé qué hacer, empeore las cosas. Entonces, miren, que es un amor hacia el cuidado que tenía mi madre, pero era tan celoso su concepto de cuidado y se sentía tan insuficiente su conocimiento frente al cuidado que elegía la no acción y esa no acción me ponía a mí en una dinámica de abandono inconsciente. Gabor Mate, él habla de su propia experiencia también de manera muy linda. Ujú. Él cuenta cómo en un momento al final de la guerra su madre, por sentir que no iba a ser capaz de darle el sustento vital, alimentar, sostener a este niño, lo regala. Y él nos cuenta cómo él crece con una herida de dolor y resentimiento entre ese acto de su madre. Y seguramente muchas personas escuchamos ese relato y nos jalamos los cabellos y decimos, por Dios, ¿cómo es posible que una madre regale a su hijo? Esa es una mujer que no tiene corazón, bla, 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 bla. Puede que haya una parte de verdad y que en algunos casos sea verdad, pero en este caso particular, y él relata cómo se liberó de la prisión del dolor continuo, de ese resentimiento por el abandono de su madre, cuando reconoció detrás de ese acto un amor que quería decir, no soy capaz de garantizar tu supervivencia y el valor más importante es la vida. A partir de que estés vivo, podrás desarrollar todo lo que puedes llegar a desarrollar. ¿Qué me gano yo con que te mueras en mis brazos si puedes vivir en otro espacio a pesar de mi dolor por la separación? En el momento en el que él comprende esa dimensión del amor y abre su puerta del corazón, se libera profundamente, comprende y libera a su madre de esa carga de la acusación. Tú no me querías lo suficiente y por eso me regalaste. Son experiencias conmovedoras, son experiencias que tienen unos niveles de lectura que si uno no tiene la conexión, si uno no tiene la sensibilidad, la apertura interna para ir navegando esos tejidos complejos, se pierde en fórmulas que son prácticamente recetas y que le pueden servir a algunas personas de manera genérica, pero que no van a ir a la profundidad del ser. De acuerdo, y fíjate que tú ahí mencionas algo que es muy particular y que encontramos todo el tiempo y es esa alteración en el vínculo materno, ¿no? Ujú. Desde el punto de vista de constelaciones, muchas veces no solamente vemos eso, esa separación momentánea o esa herida que se configura como una herida de abandono, sino también como el cambio del vínculo, ¿no? Muy frecuentemente yo encuentro eh, personas que se cambian ese vínculo de la madre, por ejemplo, a la abuela. ¿Por qué? Sí, Porque la madre está trabajando o porque la madre se enferma y entonces ese bebé o esa bebé llegan a casa y quien los cuida, pues la abuela. Entonces hay muchas veces
lo que sucede es que hay un cambio en el orden sistémico y entonces ese bebé o esa bebé se vincula más con la abuela que con la madre, ¿no? Eso es Entonces, cierto. esa es una de las visiones que aportamos desde el punto de vista constelaciones, ¿no? El Y con las entender, nanas, y con las nanas, claro, claro, ese o es con un cualquier punto más persona que esté a complejo. cargo de ese bebé, ¿no? Claro, Sí. claro. Y Entonces mira, ahí, mencionaba, perdona, sigue, sigue. sí, sí. No, y lo que quería decir es que ahí, ese alimentar la autoestima sufre como baches, ¿sí? Porque definitivamente, pues es que el vínculo con la mamá es el vínculo con la mamá, ¿sí? Entonces, Ujú. y esa es una de las grandes fuentes de nuestro amor propio. Entonces, a veces esos temas sutiles que, que no son tan identificables fácilmente, ¿sí? Son los que terminan generando esos vacíos que llegan a terminar a producir un autosabotaje, ¿no? Porque es como cuando uno ve no sé, un camino y ese camino tiene huequitos, ¿sí? Es como que hay algo que hace falta, hay algo que hace falta que no Ujú. nos deja como, como lograr lo que queremos lograr en nuestra vida, porque hay una parte que no está completa, ¿sí? Entonces, digamos que esa parte, analizar eso y darnos cuenta de eso es muy importante para lograr conseguir nuestros objetivos. Quiero resaltar dos cosas que mencionas. La autoestima. Mm, Nosotros somos pequeños y para reconocer intrínsecamente nuestro valor, necesitamos de la aceptación incondicional de quienes más amamos y de quienes esperamos un amor más completo, que son los padres en primer lugar. Entonces, la dinámica que se establece a ese nivel es, si no me toman como soy, ojo, no estoy hablando de justificación de comportamientos, digamos, conflictivos, etcétera, etcétera, sino de una profundidad de un amor que me acepta como soy. Si no me aceptan como soy, es que como soy, no soy suficiente o soy malo o tengo algo que me quita mi valor. Y desde ahí crezco con una imagen de insuficiencia, de no merecimiento. ¿Y qué pasa con traumas de las generaciones anteriores relacionados con la vergüenza, relacionados con esas culpas inveteradas, sistémicas, a veces como que permean todos los espacios del ser, como que fuera una neblina que no sabemos de dónde viene? Muchas veces cuando hay secretos en las familias ancestrales de hechos como asesinatos, suicidios, exclusiones, abortos, robos, estafas, es muy frecuente que en la repartición de herencias en las familias haya una pugna que termine en una estafa, que termine en un abuso de un hermano al otro o de una hermana a la otra o al otro. Eso es tan frecuente, es menos frecuente, pero sucede también. Asesinatos, exclusiones profundas, forzadas, eh, eventos que tienen una tal connotación que se convierten en secretos. Entonces, sistémicamente, muchas veces vemos que detrás de la timidez profunda, detrás de la introspección de ese ser que quiere pasar completamente desapercibido, que tiene vergüenza de expresarse como es, de mostrarse, de dar su opinión. Hay un secreto familiar. Hay un trauma ancestral en esa familia cuya manifestación es esa dinámica oculta que emerge en la cotidianidad y que también, de la misma manera que las configuraciones y las constelaciones se utilizan para los traumas biográficos, que son los que suceden desde la concepción hasta el momento presente en el cual se realizan,
también a los traumas ancestrales de las generaciones anteriores. Y es algo que hay que tener en cuenta. De acuerdo, yo creo que esa es una de las grandes ventajas de tener como este modelo que nos permite mirar desde muchos lugares, ¿no? Porque definitivamente cuando estamos trabajando con el inconsciente, pues hay que buscar métodos que nos permitan mirar allí, ¿no? Y yo creo que esa es una de las ventajas de las constelaciones. Me gustaría que hagamos un espacio aquí para, para hablar de eso que compartimos hoy, de ese artículo que compartimos hoy de Joan Garriga, porque creo que ahí hay un mensaje importante, Juanjo, para las personas que nos pueden escuchar, ¿no? Y es este concepto que lo menciona él muy, muy efectivamente hoy en un artículo, acerca de que muchas veces estamos esperando una solución mágica a nuestros problemas, ¿sí? Estamos esperando que llegue el mago con su varita mágica y nos sane de un síntoma, de una enfermedad o de un trauma o de una circunstancia dolorosa y difícil de nuestra vida. Entonces, cuéntame qué opinas de eso que mencionó hoy Jan Garriga. A ver, la respuesta, digamos, puede llegar a ser muy amplia. Por un lado, tenemos en general, y yo me incluyo, la tendencia a las soluciones de menor esfuerzo y de menor implicación, de menor revelación de realidades a veces incómodas. Por otro lado, cuando hay esos traumas de abandono, de no reconocimiento, el proceso de individuación y de conquista de la autonomía es frecuentemente más incompleto. Y cuando hay esa desconfiguración de la estructura familiar, también sucede que el proceso de afirmación de la identidad que viene en la adolescencia y que ahora equivocadamente creemos que la identidad se busca identificándose con un animalito o quién sabe con qué, tendemos a caer en el arquetipo de la víctima. Y la víctima, por definición, se pone a merced de un universo que está fuera de su capacidad de gestión. Entonces, la víctima sueña inconscientemente con el héroe salvador que la rescate. Por un lado. Por el otro, en esos traumas profundos se establece también la sensación de que como yo he sufrido, es responsabilidad de todos los otros, de quienes causaron mi sufrimiento y de esas personas que tienen mejores condiciones de vida que las que yo tengo. Entonces, morar en la víctima es desplazar la culpa a todas las otras personas y buscar que sean ellas quienes me solucionen la vida. Inevitablemente, el proceso del trauma es un túnel de renacimiento. El proceso de comprender, trabajar, asumir y transmutar el trauma es atravesar un túnel de renacimiento. Y en ese túnel de renacimiento no hay contracciones uterinas que nos impulsen como se impulsa al bebé a lo largo del canal del parto. Y es una decisión propia. Algo Total. muy sencillo y muy poderoso. Yo puedo tener para mi resentimiento, para mi sensación de ser víctima, todos los argumentos que quiera, pero hasta el momento en el que yo no decida emprender mi propio camino de sanación y asumir lo que tengo que asumir
pagar el precio, que en ese lugar también hablaba de pagar el precio. mm, Voy a seguir sufriendo con mil razones, pero seguiré sufriendo. Que lo voy a poder explicar con unos tragos en todas las fiestas a las que vaya, lo podré explicar, pero seguiré sufriendo. Y quienes hemos tenido la experiencia de la comprensión profunda y transformadora que se puede dar también a través de las sesiones de configuraciones y constelaciones sistémicas, sabemos qué tan poderosa es esa transformación que se opera en nosotros. Cómo de un momento a otro florecen, al igual que esas flores del desierto que caen unas gotas de agua y de la nada, de la arena seca, surgen en ramilletes de colores. Cómo surgen en nosotros esas semillas que permanecieron guardadas décadas, que no teníamos siquiera idea de poseer y que simplemente por haber hecho nuestro trabajo, por haber pagado el precio, por haber asumido nuestra parte, florecen. Y ese es el llamado. Florece ujú. también a través de los surcos que dejan en ti las heridas y las cicatrices. No hay tierra que si sigue dura pueda permitirle una semilla que eche raíces. Y el arado es eso. El arado es una superficie, es una herida en la superficie de la tierra que la vuelve adaptable para coger la semilla y permitirle crecer. Totalmente. Y yo creo que eso es también un mensaje que quisiéramos compartir, ¿no? Como esto es un trabajo de arar, de quitar malezas, de que hemos descubierto algo, hemos transitado por un proceso terapéutico y hay que continuar. Y hay que volver a quitar esas malezas que vuelven y salen, que son esos pensamientos repetitivos o esas cosas que nos llevan a repetir una circunstancia o a nosotros mismos hacernos zancadilla en alguna parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, el Sí. trabajo tiene que continuar. Entonces, pues eso también es algo que nosotros inculcamos. Y no nos Bueno, desanimemos si nos encontramos con algunos patrones después de un tiempo de creer que habíamos solucionado algo esencial. Realmente seguro lo solucionamos. Lo que pasa es que hay capas. Es como una espiral de conciencia que va dando giros y en esos giros revela un aspecto diferente de la misma herida, de la misma experiencia que necesitamos experimentar para crecer en conciencia. Entonces, el volver a encontrar no es que patinemos en la resistencia a nuestra propia transformación. Puede ser, pero esa resistencia tarde o temprano sucumbirá ante los embates de la vida y abrirá sus puertas, porque así es como está diseñada la evolución. Entonces, si volvemos a encontrar el mismo tema, en vez de decir, ay, es que yo sí caigo siempre en lo mismo, no. Gracias porque puedo mirarlo desde un ángulo diferente. Gracias porque ahora soy diferente, tengo diferentes y nuevos ojos y puedo darme cuenta de cosas de manera más integral y profunda. Gracias porque hoy mi aprendizaje será más completo del que pude haber tenido ayer. por supuesto. Bueno, pues esa es nuestra propuesta. Eso es lo que haremos también en los talleres de trauma, en las actividades que estamos planteando, donde buscamos aportar una parte de conocimiento, una parte de experiencia, una parte de visión y esa oportunidad de iniciar procesos, de acompañar procesos, de hacer ese trabajo, de limpiar y preparar el terreno para cosas nuevas. Ujú. Hay Bueno, algo preguntas. más. No tenemos preguntas en este momento. Bueno, entonces muchas gracias, muy lindo. Mañana lo publicaremos por todas partes. Eh, es muy lindo lo que sucede en nuestras conversaciones. Gracias, Marce.
A ti, Juanjo, yo creo que estos espacios son espacios donde realmente queremos aportar. Así que también a las personas que nos están escuchando, si de repente surge alguna pregunta, pues ya saben que nos pueden escribir en este mismo lugar, por las diferentes redes, y ojalá se animen a participar de esas actividades que estamos proponiendo. Perfecto. Muchas, muchas gracias. Feliz noche. Chao.